Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática, y pues hemos podido disfrutar de un precioso y maravilloso sábado en la presencia y en la compañía de nuestro Salvador, y pues ya hoy estamos comenzando el primer día de la semana, una nueva semana que se titula Lecciones del Pasado. Y pues para hoy tenemos la lección del domingo 3 de marzo, que se titula La imbatible fidelidad del Señor. Y para eso vamos antes de estudiar, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmenso amor y misericordia para con nosotros nos das una nueva semana. Estamos aquí al comienzo de una nueva semana que tú en tu misericordia nos regalas, y pues nos proyectamos hacia adelante, por fe en que tú estás con nosotros y nos acompañas y nos diriges y nos guardas, Señor. Nos proyectamos hacia adelante poniéndonos en tus manos y que seas tú el que nos dirige a cada paso, a cada momento, en cada actividad, para que tú seas siempre honrado y glorificado con todo lo que hacemos. Y en este momento pues lo hacemos, nos ponemos en tus manos a través del estudio de tu palabra y de la oración. Señor, que tú en tu inmenso amor y misericordia nos ayudes, que el Espíritu Santo esté a nuestro lado, que sea Él el que nos ayuda a entender, a comprender tu palabra, a extraer los mensajes que están allí guardados y están allí dispuestos para que tú nos ayudes a encontrarlos y los podamos aplicar a nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos capacite para vivirlo y para enseñarlo a otras personas que lo necesitan. Gracias porque tú nos has escuchado y porque tú respondes nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy tenemos el Salmo 78. Es un salmo algo largo, así que no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer algunas partes. El Salmo comienza haciendo un llamamiento al pueblo de Dios. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré las cosas escondidas desde tiempos antiguos. Por cierto, este versículo es profético, porque habla acerca de cómo iba a enseñar el Señor Jesús en el tiempo cuando estuviera aquí en la tierra. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. En algunas versiones dice: hablaré en parábolas. Pero el Salmo, con este llamado, también el Salmo continúa y empieza a hablar de la historia de Israel. Este es un salmo que se conoce como que está dentro de la categoría de los salmos históricos. Y pues la historia nos sirve para que nosotros, como hijos de Dios, que ya vivimos más adelante, no seamos, para que aprendamos las lecciones y podamos no repetir los mismos errores. Es decir, para que no repitamos los mismos errores del pueblo que cometió en el pasado. Por eso dice: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y entonces empieza a hablar de la historia de Israel y cómo Israel vez tras vez tropezó, cómo vez tras vez tropezaron y enojaron a Dios en muchas ocasiones e hicieron cosas malas. Por ejemplo, versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Versículo 16, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. O por ejemplo el versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación,
Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Es decir, este salmo nos muestra en la historia de Israel cómo vez tras vez el pueblo pecaba, transgredía la ley de Dios, tentaba a Dios, se rebelaban contra Dios, pero Dios vez tras vez, cuando su pueblo clamaba, cuando su pueblo estaba en dificultades, venía en su ayuda, les ayudaba, les guiaba, les enviaba libertadores, les enviaba las cosas que necesitaban. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena de la mar, aves que vuelan. Y así, este salmo es bastante largo. El Salmo 52, hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. ¿Cómo ha tratado Dios a su pueblo en su historia? Eso es lo que está presentando este salmo. En los últimos versículos dice: detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Las reseñas del pasado del pueblo de Israel ponen de relieve un aspecto importante, diríamos que es el principal aspecto. Si tú miras, que te hago la invitación y te hago obviamente no solo la invitación, sino que te lo pido, que leas todo el Salmo con detenimiento, con paciencia y con oración. Pero al analizar este salmo, si tú lo analizas de arriba a abajo, te das cuenta que está mostrando la historia del pueblo de Israel y cómo vez tras vez el pueblo caía y se rebelaba, pero vez tras vez Dios les ayudaba y los restauraba y los salvaba y les daba lo necesario. Así que lo principal en este salmo, lo que está trayendo a la luz, lo que está realmente resaltando este salmo, es la fidelidad de Dios para con su pueblo. También deben enseñar a las generaciones venideras esa fidelidad. Debe enseñarles a las generaciones venideras esa historia de rebelión, de restauración, de vuelta a la rebelión, de vuelta a la restauración y así sucesivamente, mostrar a las generaciones sucesivas lo que ha ocurrido en la historia de su pueblo, precisamente buscando que el pueblo de Dios no repita los mismos errores del pasado. Y eso es algo que nosotros debemos también tomar para nosotros. Necesitamos mirar cómo Dios nos ha guiado desde el pasado, cómo su fidelidad siempre ha estado ahí presente para nosotros y cómo nosotros vez tras vez nos equivocamos. Y necesitamos mirar esa historia para que nosotros no repitamos los mismos errores nuevamente. El salmista utiliza la historia como una parábola, lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente y con la inspiración del Espíritu Santo en el mensaje de este salmo y buscar el significado no porque otro me lo diga, sino porque yo mismo debo buscar a través de la oración y del estudio y de la súplica para que el Espíritu Santo me ayude, buscar en ese salmo lo que Dios quiere para mí. El Salmo 78, en el versículo 2, habíamos visto que es una reseña profética de cómo iba a hablar, de cómo iba a enseñar Jesús el mensaje del reino de los cielos cuando viniera aquí en la tierra. Este salmo también considera
considera toda la historia, incluyendo la historia del Éxodo. Considera la época del Éxodo, considera la época del establecimiento en Canaán, considera la época del rey David. En los versículos del 65 al 72 está, por ejemplo, la historia del rey David. En los versículos del 9 al 54 está el Éxodo. En los versículos del 55 al 64 está la época del establecimiento en Canaán. Es que este es un salmo que hace un repaso de la historia del pueblo de Israel para que aprendamos de los errores del pasado. Nos muestra las hazañas maravillosas que hizo Dios para con su pueblo, las consecuencias que acarreó el pueblo de Dios vez tras vez cuando se desligó, cuando se soltó del pacto de Dios, cuando rompieron vez tras vez el pacto que Dios había hecho con ellos. La historia de Israel nos relata muchas de las formas de deslealtad en las que el pueblo puede caer, pero también las muchas formas de fidelidad que Dios tiene para con su pueblo. Sin embargo, el salmista subraya la raíz de todos los problemas, la raíz, es decir, el origen de toda esa rebelión del pueblo de Israel, y es que olvidan vez tras vez lo que Dios ha hecho por su pueblo. Es como si se borrara por completo la historia, es como si cada generación sufriese una amnesia total de lo que Dios ha hecho por el pueblo. Y vez tras vez, eso genera rebelión y apostasía en el pueblo de Dios. Olvidó lo que Dios ha hecho con él. No confió en que Dios podía volver a hacer esos hechos por ellos. Y ponen a Dios a prueba, lo tientan, lo prueban cuando eso es algo que está claro en la palabra de Dios, que Dios no puede ser tentado. No debemos tentar a Dios. Finalmente se rebelaron contra él y no guardaron la ley del Señor, ni su pacto, ni sus testimonios. Hay cuestiones concretas que se subrayan sobre la apostasía de las formas de deslealtad y de apostasía del pueblo de Dios. El salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido principalmente a que el pueblo siempre tiene falta de fe. Las nuevas generaciones que van llegando no aprenden por lo que Dios ha hecho, sino que la fe la van perdiendo. Y eso, vez tras vez, va llevando al pueblo de Dios a las apostasías que tuvieron y finalmente a los problemas y las dificultades que ello acarreaba. Y cuando se veían sumidos en el punto en el que ya no veían cómo salir, entonces ahora clamaban a Dios y Dios en su fidelidad, vez tras vez, los salvó, los ayudó. Cuando leemos este salmo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera que nosotros vemos en el pueblo de Israel. El hecho es que nosotros no podemos ser muy rápidos a la hora de juzgar a este pueblo, porque nosotros diríamos, ¿cómo cada nueva generación podía llegar a un nivel de desconfianza, de falta de fe y de apostasía como la que hacían cuando tenían el testimonio de las maravillas que Dios había hecho por ellos? El problema es que nosotros tendemos a prejuzgar, tendemos a señalar y a juzgar al pueblo de Israel por su tosudez, por su terquedad, por su falta de fe constante y reticente todo el tiempo. Pero no debemos hacerlo, no debemos juzgarlo, porque nosotros también no somos iguales. ¿Acaso nosotros vez tras vez también no nos equivocamos, cometemos pecados y a veces incluso nos rebelamos contra Dios?
es que no es una dinámica ni un dilema solamente del pueblo de Israel del pasado. No podemos ser rápidos a juzgar, porque es que cuando juzgamos al pueblo de Israel también nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque constantemente estamos haciendo lo mismo, tanto individualmente como corporativamente. Y se los digo porque solo echen una ojeada en las redes sociales para que se vean, para que ustedes mismos se den cuenta cuánto se ha desviado el pueblo adventista del camino original que le fue trazado. Cómo en este momento está errando tan fuertemente el blanco, porque en el transcurso nos hemos ido desviando. Fue nomás morir el último de los pioneros y la iglesia empezó a desviarse, y empezó por el anhelo de que las demás iglesias evangélicas, o sea, el desvío comenzó en nuestra iglesia, cuando al morir el último de los pioneros originales, los que quedaron empezaron a anhelar ser aceptados por los de afuera, Bueno, eso es una acotación que les dejo ahí. Averigüen, consulten, es importante. Pero es que nosotros también seguimos los mismos pasos. El Salmo no nos anima a que confiemos en nuestras propias obras, y no nos anima tampoco a que nosotros juzguemos al pueblo de Israel sin mirarnos a nosotros mismos. Nos anima a confiar precisamente en lo contrario, no en nosotros mismos, sino única y solamente y exclusivamente en Cristo Jesús. El Salmo 78 nos muestra lo fútil del que es la voluntad humana. Si no está cimentada, si no está fundamentada directamente en la roca que es Cristo Jesús, en el reconocimiento de la constante fidelidad de Dios para con su pueblo, y en que aceptemos la gracia salvadora de Cristo, entonces es fútil nuestra propia voluntad. Sin estas condiciones, sin el reconocimiento de que Dios es fiel, sin que aceptemos la gracia de Dios, si no está cimentada en esas cosas, en una verdadera fe, entonces nuestra voluntad es simplemente nada. Las batallas más infructuosas del pueblo de Dios son luchadas cuando Cristo no es el fundamento de su lucha, de sus batallas. Él es el que debe ser el fundamento y la fuerza para que nosotros podamos ir a la batalla contra las huestes de los ángeles en los lugares celestes, a los ángeles caídos, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, como dice Pablo, sino contra huestes y principados en las regiones celestes. La lección que nos da este salmo es una lección importante para nosotros como seres humanos, porque nuestros esfuerzos humanos no sirven de nada si no están fundamentados en Cristo Jesús. Estamos destinados al fracaso si no estamos fundamentados, cimentados y fortalecidos en Cristo Jesús. Y te quiero invitar para que puedas poner tu vida en las manos del Señor, para que Él pueda fortalecerte y que tu voluntad, pobre y miserable como ser humano, unida al poder y a la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, esa fusión hagan que tu voluntad lo pueda hacer todo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Esa es la verdad. La Biblia no dice casi todo lo puedo, no, es todo. Pero solo si tu fe, si tu fuerza, si tu lucha están solamente
fortalecidas y fundamentadas en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, les quiero invitar para que compartan este video, que compartan la palabra del Señor con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que nos dejen sus comentarios, por favor, dejen sus comentarios allí en la caja de los comentarios. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y te unes a nuestro grupo de estudio de la palabra del Señor. Y no siendo más, mis hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.